Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 108 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo resolver ecuaciones circulares y ecuaciones trigonométricas. Y teníamos la consideración de un ejemplo de una ecuación circular, ¿ok? En donde ya habíamos encontrado la solución que correspondía en el cuadrante 1 más las asociadas a ella. ¿Qué eran esas soluciones asociadas a ella? Bueno, porque da la casualidad que nuestra incógnita, que era x, ¿verdad? La letra latina x, por eso es que es una ecuación circular, se estaba multiplicando por 3 para entonces buscar la función circular tangente a 3x. Y por lo tanto, como la x tenía la restricción de que iba desde 0 hasta antes de 2pi, pues al multiplicarla por 3 va desde 0 hasta antes del triple de 2pi, que es 6pi. Y entonces, una vez conseguíamos la solución en el cuadrante 1, que era pi sobre 4, buscábamos las asociadas, que son a esa solución del cuadrante 1 le sumábamos múltiplos de 2pi o de 360 grados, ¿verdad? Que fue como lo vimos en la teoría de los ángulos coterminales. Pero como es la función tangente, en vez de sumarle múltiplos de 2pi o de 360 grados, sumábamos múltiplos de pi o de 180 grados si hubiese sido una ecuación trigonométrica por haber tenido una incógnita que fuera una letra griega en vez de una letra latina, como es en este caso, ¿verdad? Bueno, pero en esa ecuación que estábamos resolviendo había soluciones en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Y como les indicamos, ya encontramos la solución del cuadrante 1, que era esta, más las asociadas a ella, que como repetimos, es obtenidas sumándole a esos múltiplos de pi, que es el periodo de la función tangente, que es la que está envuelta en ese problema. Así que pasamos ahora a buscar las soluciones que están en el cuadrante, que está en el cuadrante 2 y las asociadas a ella, ¿ok? Bueno, pues para eso recuerde que entonces esta solución que encontramos en el cuadrante 1, por todos los ejemplos que hemos visto, nos sirve de número de referencia para buscar esas soluciones en el cuadrante 2. Y claro, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4 también. Porque recuerde que en este caso nuestra ecuación tenía soluciones en los 4 cuadrantes, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Bueno, pero en el cuadrante 2 recordamos que el número de referencia, ¿verdad?, de un número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2 se está dado por esta fórmula de reducción: pi menos ese número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2. ¿De dónde yo saco esto? Que sería la solución para 3x en el cuadrante 2. ¿Y cómo yo obtengo este 3x sub 2 romano? Que quiere decir la solución en el cuadrante 2. Pues este término, que fíjense que es negativo en el lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo, pasaría positivo al transponerlo, ¿verdad? 3x sub 2 romano sería igual a este pi, ¿verdad? Menos, y entonces tenemos el número de referencia que está en el lado izquierdo, lo vemos al lado derecho, se resta entonces, y recordamos que el número de referencia de 3x hemos dicho que es pi sobre 4, así que restamos pi sobre 4, ¿verdad? Recordamos que este pi está sobre 1, así que para poder restarle pi sobre 4 necesitamos un denominador común que claramente entre 1 y 4 será 4. La segunda fracción ya lo tiene, se mantiene igual, pero la primera habría que multiplicar por 4 arriba y abajo por el principio fundamental de fracciones para obtener 4pi sobre 4 y entonces ahora poder efectuar la resta, ¿verdad? Porque 4pi sobre 4 menos 1pi sobre 4 da 3pi sobre 4. Y esa sería la solución para 3x en el cuadrante 2. Ahora procedemos a buscar las soluciones que están asociadas a esa solución del cuadrante 1, sumándole a ella múltiplos de pi, que es el periodo de la función tangente, que es la que está envuelta en esa ecuación circular que tenemos, ¿verdad? Y claro, seguiremos sumando múltiplos de pi hasta que nos pasemos de 6pi, que es hasta donde yo puedo llegar con 3x, ¿verdad? Es el límite, el extremo hasta donde yo puedo llegar con 3x, hasta antes de 6pi. Pues mire, si yo a 3pi sobre 4, que es la solución que hemos encontrado en el cuadrante 2, le sumo una vez pi, el primer múltiplo de pi, ¿verdad? Pues eso será 3pi sobre 4 más, y claro, este pi se convertirá en 4pi sobre 4, ¿verdad? Para poderlo sumar. Y 3pi sobre 4 más 4pi sobre 4 da 7pi sobre 4. Yo alego que eso es menor que 6pi, que es hasta donde yo puedo llegar con 3x, ¿verdad? Porque 6pi corresponde a 24pi sobre 4. Y claro, a donde llegué, 7pi sobre 4 es obviamente menor que 24pi sobre 4, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora conseguimos la segunda solución asociada a la solución 3pi sobre 4 del cuadrante 2, sumándole a ella el segundo múltiplo entero de pi por 2pi, ¿verdad? Así que será el 3pi sobre 4 más, y el 2pi se cambia a 8pi sobre 4 para que tenga el mismo denominador común que el 3pi sobre 4, que es la que estoy usando de base, ¿verdad? Y entonces al sumar 3pi sobre 4 más 8pi sobre 4 da 11pi sobre 4, que es menos de 6pi, que es hasta donde yo puedo llegar con esos valores de 3x, ¿verdad?
porque 6 pi sobre 4 es 24 pi sobre 4 y claramente 11 pi sobre 4 es menos de 24 pi sobre 4, que es ese 6 pi, hasta donde puedo llegar, ¿verdad? Bien, y ahora cogemos entonces, tomamos nuevamente la solución del cuadrante 2, que es 3 pi sobre 4, y multiplicamos el siguiente múltiplo de pi, que sería 1, 2, el 3 veces pi. Así que será el 3 pi sobre 4 más, y el 3 pi, como está sobre 1, yo necesito tener un denominador común, hay que multiplicar por 4 arriba y abajo para que se convierta en el mismo denominador, ¿verdad? Y al multiplicar el 3 pi por 4 da 12 pi sobre 4, más 3 pi sobre 4, 15 pi sobre 4, que obviamente también es menor que 6 pi, porque 6 pi es 24 pi sobre 4 más que 5 pi sobre 15 pi sobre 4, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Ahora sumamos el siguiente múltiplo entero de pi, que es 4pi, ¿verdad? Así que 3pi sobre 4 más 4pi será 3pi sobre 4 más, y este 4pi se convierte en 16pi sobre 4 para convertir esa fracción, que aquí estamos el denominador en el denominador 4 y poderla sumar a la fracción esta, ¿verdad? Y claro, 3pi sobre 4 más 16pi sobre 4 da 19pi sobre 4, que es menos de 6pi, porque recordamos que 6pi es 24pi sobre 4. Luego a 3pi sobre 4 le podemos sumar el siguiente múltiplo de pi, que sería el 5, ¿verdad? 3, 4, 5 veces pi. Así que será este 3pi sobre 4 más, y como esto está sobre 1 y necesitamos sumarle 3pi sobre 4, necesitamos un denominador común entre 4 y 1, que está aquí debajo, que es 4. La primera fracción ya lo tiene, se queda igual más, y aquí este 5pi sobre 1 se convertiría en 20pi sobre 4, ¿verdad? Multiplicando por 4 arriba y abajo. Y convertimos entonces ambas fracciones, esta que tenía 4 y esta que tenía 1, en dos que tienen el mismo denominador 4, y podemos sumar 3pi sobre 4 más 20pi sobre 4 da 23pi sobre 4, que es menos de 6pi, porque recordamos nuevamente que 6pi es 24pi sobre 4, y obviamente 23pi sobre 4 es menos que 24pi sobre 4. Cuando sumamos entonces el siguiente múltiplo de pi, que es 6pi, ¿verdad? A 3pi sobre 4, que es la solución que obtuvimos en el cuadrante 2, ¿verdad? Fíjense que sería 3pi sobre 4 más, y este 6pi, para cambiarlo a cuartos y poderlo sumar a 3pi sobre 4, se convertiría en 24pi sobre 4 multiplicando por 4 abajo y arriba, ¿verdad? Y 3pi sobre 4 más 24pi sobre 4 da 27pi sobre 4, y eso sí es mayor que 6pi sobre 4, que es 24pi sobre 4, ¿verdad? Así que hasta aquí tendríamos soluciones asociadas a esta solución 3pi sobre 4 que estaba en el cuadrante 2. ¿Cuáles son? Pues la primera es precisamente 3pi sobre 4, ¿verdad? O sea que 3x es 3pi sobre 4. Y aquí yo saco la x, ¿verdad? Multiplicando por un tercio en ambos lados para que este te cancele, y nos queda que la x es igual a 3pi sobre 4 por un tercio da 3pi por 1 da 3pi. De hecho, aquí notamos lo siguiente: al multiplicar 3pi sobre 4 por un tercio, el 3 cancela y nos queda pi sobre 4. Así que ahí no hubo ni que multiplicar, se canceló y ya. Y entonces aquí la segunda solución asociada sería 7pi sobre 4, ¿verdad? Así que decimos, bueno, pues 3pi sobre 4 puede ser 7pi sobre 4, ¿verdad? 3x puede ser 7pi sobre 4. Y para dejar la x solita, multiplicamos por un tercio, ¿verdad? Aquí el 3 cancela y nos queda que la x es igual a, y al multiplicar 7pi sobre 4 por un tercio, fíjense que aquí no cancela el 7 con el 3, así que hay que multiplicar 7pi por 1, 7pi, y 4 por 3, 12. Y ahí tenemos la siguiente solución, que está asociada a la solución 3pi sobre 4 del cuadrante 1, ¿verdad? Del cuadrante 2, perdón. Luego cogeremos el siguiente valor que obtuvimos para como solución asociada a la de 3pi sobre 4 en el cuadrante 2 para 3x, que es 11pi sobre 4, y decimos, bueno, pues 3x puede ser 11pi sobre 4, ¿verdad? Este valor. Y entonces, para dejar la x sola, multiplicamos por un tercio, ¿verdad? Aquí el 3 cancela y nos queda la x solita, que es lo que queríamos, y será igual a, aquí tampoco cancela el 3 con el 11, así que será 11pi por 1, 11pi, y 4 por 3, 12. Y ahí tenemos la siguiente solución asociada a esta solución del cuadrante 2, ¿verdad? También 3x será igual a la siguiente solución asociada, que sería 15pi sobre 4, ¿verdad? Y para dejar la x sola, multiplicamos por un tercio, cancelamos el 3, nos queda la x solita, y aquí al multiplicar 15pi sobre 4 por un tercio, el 15 cancela aquí sí con el 3. Y entre 3 da 1 y entre 3 da 5, así que quedará 5pi sobre 4. Esa es la siguiente solución asociada a esta solución de 3pi sobre 4 del cuadrante 2. Luego tenemos la que dice aquí, 19pi sobre 4, también igual a 3x, ¿verdad? Y para dejar la x sola, multiplicamos por un tercio, el 3 cancela y nos queda 19pi por 1, 19pi sobre 4 por 3, 12. Y finalmente, la solución asociada a 3pi sobre 4 para 3x, a la cual llegamos, fue esta, 23pi sobre 4, y para dejar la x sola otra vez por un tercio, aquí el 3 cancela y nos queda la x solita, y aquí 23pi sobre 4, el 3 nos cancela con 23, así que hay que multiplicar lo que queda, ¿verdad? 23pi por 1, 23pi, y 4 por 3, 12. Y ya tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones asociadas a esta solución para 3x en el cuadrante 2. Bueno, pues eso mismo que hicimos en el cuadrante 1 y ahora en el cuadrante 2,
usted lo podría hacer para buscar las soluciones en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Se trabajan igualitas, ¿verdad? Y se les deja a usted como práctica, ¿ok? Así es que ese es uno de los problemitas de práctica que tienen con relación a esta sección de ecuaciones circulares o ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Bien, vamos a ver este octavo ejemplo, que fíjense que sería una ecuación trigonométrica, porque nuestra incógnita obviamente aquí es una letra griega, la z, ¿verdad? Bien, y dice coseno de 2z más 3 es igual a 5 coseno de z. Bueno, fíjense que tenemos nada más que una sola función, coseno. Pero esta función coseno es de 2z y esta función coseno es de z. Así es como si fueran dos funciones trigonométricas en este caso, porque es una ecuación trigonométrica diferente. Porque a pesar de que es el coseno, uno es para 2z y el otro se le aplica a z. ¿Okay? Bueno, pero recordamos, y claro, nos dicen que esa z, esa incógnita, que es una letra griega, ¿verdad? Va desde 0 grados hasta antes de 360 grados. Esa es la restricción que nos dan para esa incógnita. Bueno, pero fíjense que yo puedo cambiar esto de coseno de z a coseno de z aplicando la fórmula del coseno del doble de un ángulo. Que recuerde que la fórmula fundamental decía coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo, ¿verdad que sí? Pero si yo uso esa versión de la función, de la fórmula para el coseno del doble de un ángulo, entonces me aparece otra función trigonométrica diferente a la del coseno, porque sería coseno cuadrado de z, igual que esta, ¿verdad? Coseno de z, pero dice menos seno cuadrado de z, y entonces ya tenemos otra función envuelta en nuestra ecuación, ¿verdad? Pero hay otra versión de la fórmula del coseno del doble de un ángulo que decía que era 2 veces el coseno cuadrado de ángulo menos 1. Si da la lista de las funciones, de las fórmulas más bien, de doble número, ¿verdad? Y después de doble ángulo, al sustituir los números, las variables latinas por variables griegas, verá que una de las versiones es 2 coseno del ángulo menos 1. Eso da también el coseno del doble del ángulo, ¿verdad? Así que sustituimos coseno de 2z por 2 coseno cuadrado del z menos 1 y seguimos. Más 3 dice que es igual a 5 coseno de z. Bueno, pues fíjense que ahora sí tenemos una sola función, la función coseno del mismo número, z, o del mismo ángulo en este caso, ¿verdad? Z. Entonces, fíjense que yo podría pasar todo al lado izquierdo, ¿verdad? Tendríamos 2 coseno cuadrado de z y pasamos menos 5 coseno de z para que nos sospechamos que hay un trinomio cuadrático aquí envuelto, ¿verdad? El coseno cuadrado y coseno a la 1. Y entonces menos 1 y más 3 da positivo 2. Y como pasamos al lado izquierdo, ¿verdad? Míralo aquí. En el lado derecho nos queda un 0. Y tenemos aquí una ecuación que es cuadrática en la incógnita coseno de z. ¿Ves? Que el coseno de z parece a la 1 y parece a la 2 también. Y fíjese que entonces yo podría resolver esa ecuación cuadrática en esa incógnita coseno de z usando factorización o fórmula cuadrática, como hicimos en el último ejemplo que nos apareció una ecuación cuadrática en una función circular o trigonométrica, no me acuerdo cuál era, ¿verdad? Pero podríamos, como hemos dicho, usar factorización, ¿verdad? Así que yo voy a usar factorización otra vez aquí, como hicimos en el primer ejemplo, en donde nos apareció una ecuación cuadrática en una función circular o trigonométrica, ¿ok? Bien, pero aquí fíjese que el trinomio cuadrático que tenemos en el lado izquierdo es un trinomio cuadrático no mónico, porque fíjese que el coeficiente numérico del primer término no es en valor absoluto igual a 1, y el coeficiente numérico del término el coeficiente numérico que aparece en el tercer término tampoco tiene valor absoluto igual a 1. Así que para factorizarlo tenemos que considerar igual como si hubiese sido cuadrático, mónico, ¿verdad? El producto y la suma de unos números, ¿verdad? Pero en el caso del no mónico, el producto es la multiplicación de este coeficiente por este coeficiente, ¿verdad? ¿Recuerdan? Así que, como dice ahí, resolvemos esta ecuación cuadrática en la incógnita coseno de z, que es la que aparece al cuadrado y a la 1. Fíjense que la z no es la incógnita aquí, en esta ecuación cuadrática, porque no es la z la que aparece al cuadrado y aparece a la 1, sino que es el coseno cuadrado de z, y el coseno de z lo que aparece en un caso, como hemos dicho, al cuadrado y en otro aparece a la 1, ¿verdad? Bien, ¿qué estábamos diciendo ahí? Que resolvemos esta ecuación cuadrática por factorización. Dicho sea de paso, recordamos también que el método de factorización no funciona siempre, porque puede ocurrir que ese trinomio cuadrático, mónico o no mónico, como en este caso no mónico, no sea factorizable. ¿Recuerdan? Aparecen los números cuyo producto es tal y cuya suma es tal. Eso puede pasar. Y en ese caso tendríamos que usar obligatoriamente la fórmula cuadrática o el método de completación de cuadrados, ¿se acuerdan?
que es muy engorroso, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver si se puede factorizar. El producto que tenemos que considerar para factorizar ese trinomio cuadrático no mónico es la multiplicación de este coeficiente numérico del primer término por el coeficiente numérico del tercer término, que es 2 también. Y 2 por 2 da 4. Y el total que tenemos que ver es el coeficiente numérico del segundo término, que en este caso es negativo 5. Bueno, pues que los números multiplicados dan 4 y sumados dan negativo 5, pues me parece que menos 4 y menos 1. A ver si es verdad. Negativo 4 por negativo 1 da positivo 4. Y negativo 4 sumado a negativo 1 da negativo 5. Muy bien, pues esos son los dos números, ¿verdad? Bueno, pues recuerde que para usted entonces factorizar un trinomio cuadrático no mónico, ahora reescribe nuestro trinomio cuadrático original del siguiente modo. El primer término se queda igual 2 coseno cuadrado de z. Y entonces el segundo término, que dice menos 5 coseno de z, usted lo reescribe haciendo uso de estos dos números que encontró, ¿verdad? Menos 4 por el coseno de z y menos 1 por el coseno de z. ¿Okay? Y luego viene más 2, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Bueno, pues fíjense que aquí, una vez usted tenía reescrito esto de esta manera, agrupaba, ¿verdad?, los primeros dos términos y los otros dos términos. Aquí notamos un factor común que es el 2, que aparece aquí y aquí, ¿verdad? Y el coseno de z, que aparece aquí y acá, ¿verdad? Y nos queda, bueno, pues para que nos dé 2 coseno cuadrado, nos falta un coseno de z, ¿verdad? Menos, y como tenemos un 2 aquí, para que nos dé 4 nos falta un 2 acá, y el coseno de z ya lo tenemos acá, ¿verdad? Menos, y aquí no hay factor común, así que lo que encerramos, ¿verdad?, sería menos coseno de z. Y para yo eliminar este paréntesis con un signo negativo al frente, tengo que tener este 2 en negativo para que el negativo de negativo da el más 2 que tenemos ahí. Dice que eso es igual a 0. Y ahora fíjense que tenemos este factor común entre esos dos términos grandotes que hemos obtenido, ¿verdad? Así que ponemos este término, este factor más bien, que está en común a los dos términos. Primero, coseno de z menos 2 será igual, multiplicado primero, perdón, por 2 coseno de z menos 1 que hay aquí, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos que el producto de estos dos factores da 0. Eso quiere decir que cada uno de esos factores puede dar 0. O sea que el coseno de z menos 2 puede ser 0, o 2 veces el coseno de z menos 1 puede ser 0. De aquí, cuando yo resuelvo para el coseno de z, me queda que el coseno de z, ¿verdad?, lo dejamos solo en el lado izquierdo y transponemos este término al lado derecho positivo, y 0 más 2 es 2. Fíjese que esto no nos va a producir ninguna solución, ¿verdad?, porque nos dice que el coseno de cierto ángulo, medido en grados, ¿verdad?, es 2. Pero recuerde que el coseno, al igual que el seno, son funciones acotadas, y la cota superior mínima, perdón, es 1. O sea que no pasa de 1. Es imposible que el coseno de cierto ángulo llegue hasta 2. ¿Okay? Así que vamos a decir que esta solución para el coseno de z no produce solución para z, ya que el valor absoluto del coseno de z no pasa de 1. ¿Ok? Bien, entonces lo otro que tenemos que 2 coseno de z menos 1 será igual a 0, o sea que 2 coseno de z será igual a, transponemos el 1 acá y multiplicando por un medio en ambos lados para dar el coseno de z solo, nos queda que el coseno de z es un medio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues aquí sí hay solución, ¿verdad? Porque sí hay ángulos medidos en grados cuyo coseno es un medio. De hecho aparece en la tabla pequeña, ¿verdad? Bueno, y en particular, como el coseno de z es positivo, un medio, eso quiere decir que el ángulo z es un ángulo del cuadrante 1, en donde el coseno es positivo, o del cuadrante 4, donde el coseno es positivo, donde la función trigonométrica coseno es positiva. Bueno, pues entonces, de ahí yo puedo sacar en el cuadrante 1 cuál será el ángulo de medida z cuyo coseno es un medio. Pues si usted recuerda la tabla pequeña, verá que ese es el ángulo de 60 grados, ¿verdad que sí? El ángulo de 60 grados. Para obtener la solución en
el cuadrante 1, ¿verdad? Vamos a ver, decimos que z será igual a el coseno inverso de un medio que, como hemos dicho, es 60 grados. El ángulo cuyo coseno es un medio, ¿verdad? Y ya tenemos la solución del cuadrante 1. ¿Okay? Bien. Recordamos que 60 grados, ¿verdad? Lo podemos usar como el ángulo de referencia z sub r para determinar la solución que hay en el cuadrante 4, como hemos dicho, ¿verdad? Cuadrante 1 y cuadrante 4. En particular, recordamos que el ángulo de referencia en el cuadrante 4, ¿verdad? Está por esta fórmula de reducción. 360 grados menos ese ángulo que esté en el cuadrante 4. De donde, bueno, pues podemos resolver para el ángulo que estoy buscando en el cuadrante 4. Movemos este en el lado al lado izquierdo, pasa positivo. Z del cuadrante 4 será igual a este 360 grados que tenemos aquí. Y este ángulo de referencia lo movemos al lado derecho, pasaría negativo. Y el ángulo de referencia, como hemos dicho, nos sirve, va a ser el ángulo que encontramos en el cuadrante 1, que es 60 grados. O sea que la solución del cuadrante 4 es 360 grados menos 60 grados, 300 grados. Y ahí tendríamos la segunda solución de esa ecuación. Claro, entre 0 grados y 360 grados. Recuerda que hay un número infinito de soluciones, ¿verdad? Yo podría buscar, una vez conseguimos esta, ¿verdad? Si no hubiésemos tenido esta restricción, ¿se acuerdan? Entonces yo a esto le tenía que sumar múltiplos enteros positivos y negativos de 360 grados para buscar ángulos coterminados con el que también son solución. Y habría un número infinito de soluciones. Y usando este otro ángulo también que aparece en el cuadrante 4, a él le sumamos múltiplos enteros positivos y negativos de 360 grados, y los valores que obtuvimos también eran soluciones de nuestra ecuación. Otro número infinito de soluciones. ¿Ves? Pero como nos daba la restricción que esa variable z, esa incógnita letra griega z, va desde 0 hasta antes de 360 grados, pues esas son las dos soluciones que están antes de 60 grados y más de 0 grados, ¿verdad? 60 grados y 300 grados, ¿ok? Bien, este fue el ejemplo número 8, ahora el ejemplo número 9, que dice lo siguiente. Dice 0 de z más la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de z es igual a 1. Y nos dicen que la z va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos la solución. Más bien, perdón, la ecuación. Fíjense que es una ecuación trigonométrica porque la incógnita es una letra griega. Vemos que esta es una ecuación trigonométrica no es una ecuación circular porque nuestra incógnita es una letra griega, ¿no? Trigonométrica, ya que nuestra incógnita es una letra griega, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues. Y notamos también que tiene nada más que una sola función trigonométrica, el seno, ¿verdad? Del mismo ángulo, z. Aquí está el cuadrado, claro, y aquí está la 1, pero es una sola función trigonométrica de ese ángulo z, ¿verdad? Pero notamos que esa
función trigonométrica, la de nuestro ángulo z, y que sería nuestra incógnita primero, ¿verdad? Porque recuerde que lo primero que hacemos es tratar de resolver para la función trigonométrica o circular única que tenga nuestra ecuación circular o trigonométrica, ¿verdad? Está dentro de un radical. O sea que yo podría pensar que esta es una ecuación irracional en esa incógnita seno de z. ¿Okay? Notamos que es una ecuación irracional en la incógnita seno de z. ¿Okay? ¿Ven? La resolvemos como tal. Bueno, las ecuaciones irracionales, ¿okay? Las ecuaciones irracionales las estudiamos en el curso de álgebra intermedia. Y recordamos que el proceso para resolverlas es que usted primeramente trataba de rescatar, entre comillas, ¿verdad?, la incógnita de dentro de los radicales. O sea, eliminaba los radicales que contenían a nuestra incógnita. Y eso lo lograba, ¿verdad?, aplicando otras reglas que aprendimos también en la álgebra intermedia, que decía, si usted tiene una raíz cuadrada de orden n, si usted eleva ese radical a la potencia n, el radical se elimina, ¿verdad que sí? Pues yo podría eliminar ese radical, que es de orden 2, porque es una raíz cuadrada, elevando al cuadrado esto, ¿verdad? Pero para eso tengo que dejar primero esto solo en el lado izquierdo, que es donde está, por ejemplo, y pasar este término al lado derecho. Y entonces cuadro se elimina aquí, y entonces, claro, tendremos que cuadrar lo que quede en el lado derecho. Porque si yo no paso este término acá, entonces tendríamos que cuadrar un binomio. Y tendríamos que hacer este al cuadrado, entonces este por 2, y no se elimina el radical, porque al multiplicar este por este, sigue apareciendo este factor que tiene un radical, ¿verdad? Así es que lo que primero que vamos a hacer es que vamos a dejar este radical que contiene nuestra incógnita, que es el seno de z, que está aquí al cuadrado, solo en el lado izquierdo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que lo vamos a resolver como tal. Empezamos dejando el radical que contiene nuestra incógnita, que es el seno de z, solo dentro de ese radical que lo contiene, ¿verdad? Y entonces tenemos 1, y pasamos este término, que es el seno de z, al lado derecho y pasa negativo, seno de z, ¿verdad? Y entonces cuadramos ambos lados, ¿verdad?, para eliminar ese radical. Y claro, al cuadrar este radical nos queda lo que está aquí dentro, 1 menos el seno cuadrado de z. Y acá pues habrá que cuadrar este binomio, que recuerde que es primero al cuadrado, que es 1, primero por segundo y por 2, 1 por menos seno de z es menos 1 seno de z por 2 menos 2 seno de z, y después se cuadra el segundo término seno cuadrado de z, ¿verdad que sí? Notamos que aquí nos va a quedar una ecuación que puede ser cuadrática en el seno, ¿verdad? Porque fíjense que parece seno cuadrado y parece también seno a la 1, ¿ok? Bueno, pues va a pasar todo al lado izquierdo, ¿verdad?, para ver en qué se convierte, ¿verdad? Tendríamos este menos seno cuadrado de z. Este seno cuadrado de z que está acá, al ponerlo al lado izquierdo, pasa también menos seno cuadrado de z. Tenemos aquí este más 1, este 1 que estaba aquí, este 1 al pasar al lado izquierdo pasa menos 1, y este término, menos 2 seno de z, al pasar al lado izquierdo pasa positivo 2 seno de z. Y al pasarlo todo al lado izquierdo, en el lado derecho queda un 0, ¿ok? Y ahora resolvemos esto, ¿verdad? Negativo seno cuadrado y menos seno cuadrado da menos 2 seno cuadrado de z. 1 y menos 1 se van y queda más 2 seno de z. Y dice que eso es igual a 0, ¿verdad? Y notamos que en el lado izquierdo, a pesar de que eso es una ecuación cuadrática, la constante es 0, no tiene constante, ¿verdad? Así que lo más fácil es usted factorizar el lado izquierdo, y fíjese que hay un factor común que es el 2, que lo voy a sacar negativo, ¿verdad? Y también tenemos el seno de z de factor, ¿verdad? Seno de z. Y entonces nos quedaría por un seno de z adicional, y menos, porque como aquí tiene que dar positivo, negativo por este negativo nos va a dar el positivo, este seno de z que lo saqué afuera, y el 2 nos queda menos 1, igual a 0, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso quiere decir que estos dos factores pueden ser 0. O sea que menos 2 seno de z puede ser 0, o el seno de z menos 1 puede ser 0. Bueno, pues con ese paso, ¿verdad?, en donde hemos dejado, ¿verdad?, donde hemos igualado esos dos factores a 0 por la propiedad que dice que el producto de los números da 0, eso quiere decir que cada uno de ellos puede ser 0, uno, el otro o los dos. Pues con esto seguimos en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.